Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Propuestas para el Bicentenario, sección especial del blog jurídico Agnitio, que tiene como objetivo discutir posibles propuestas en determinadas temáticas. El episodio de hoy tratará sobre las propuestas en desarrollo de infraestructura, y para ello nos acompañan los doctores María Roselyn Barrenechea, asociada del estudio Miranda y Amado, y por otro lado, el doctor Rodrigo Delgado, asociado del estudio Campos, Arbitraje e Infraestructura. Muchas gracias, doctores, por aceptar nuestra invitación. Procederé con la primera pregunta, y es, ¿qué elementos hay a favor y en contra de los acuerdos G2G? Doctora, le damos el pase. Muchas gracias, Armel, y muchas gracias a ustedes por convocarnos y brindarnos esta ventana para poder exponer este tema. Para ir directamente a responder tu pregunta, uno de los elementos que considero a favor de esta modalidad de contratación gobierno a gobierno G2G es que, por ejemplo, ha logrado desarrollar con mucho éxito herramientas de gestión como es el PMO y el BIM. Luego, esta es una modalidad que utiliza contratos internacionales de construcción como FIDIC y NEC, que son conocidos justamente por ejecutar estos proyectos y justamente cubrir riesgos de forma muy directa y concreta. Luego, por ejemplo, esta modalidad tiene la facilidad de contratar para construir los proyectos de una forma mucho más rápida y eficiente que otras modalidades, ¿no? Como por ejemplo la contratación pública tradicional. Entonces esto va a generar que los proyectos se ejecuten también de una manera mucho más rápida que bajo otras modalidades. Pero lo que hay que tener en cuenta con esta modalidad es que no sirve justamente para todos los proyectos de infraestructura, y eso es algo que abordaremos también con mi colega a lo largo de las preguntas, ¿no? Esta modalidad es muy eficiente, pero también para solo cierto tipo de proyecto de infraestructura, a mi criterio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, funcionan muy bien estos elementos a favor que te he dicho para proyectos complejos que requieren de una asesoría o una intervención altamente especializada, o también para proyectos integrados, ¿no? Proyectos donde se tienen varios subproyectos pequeños, como fue el caso, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos. Ahora, los elementos a tener en consideración que no necesariamente son tan favorables es que, en primer lugar, el gobierno ganador no se va a responsabilizar de las contingencias que surjan en los proyectos. En tal sentido, cualquier controversia que surja con relación a estos proyectos lo va a tener que resolver el Estado peruano directamente con las empresas adjudicatarias. Otro aspecto a tener en cuenta como punto no tan a favor de esa modalidad es que el Estado retiene el riesgo de diseño y de construcción, algo que no pasa, por ejemplo, con las APP. Y finalmente, el Estado es el que paga directamente la obra conforme esta va avanzando, ¿no? Lo cual significa que va a ser un pago rápido e inmediato, porque justamente uno de los elementos a favor de esa modalidad es la rapidez en la ejecución de los proyectos. Esto claramente va a impactar directamente con la capacidad presupuestal del Estado, porque va a tener que hacer un desembolso de forma más inmediata. Algo que, por ejemplo, no pasa necesariamente con las APP, ya que hay que tener en cuenta que las APPs, justamente por su modalidad de ser cofinanciada o autofinanciada, el Estado no es el que ejecuta el pago al 100% de estos proyectos, ¿no? Ahora le doy el pase a mi colega Rodrigo para que también pueda exponer sus puntos. Muchas gracias, Varo. Agradezco también la gentil invitación de Advocatus, de Agnitio y la tuya, Armel, para participar de este tan entretenido podcast. Coincido en lo comentado previamente, algunos elementos a favor de la utilización de los convenios o contratos gobierno a gobierno es sacar provecho de la experiencia en gestión pública de proyectos que tienen los gobiernos que participan en la ejecución de estos proyectos, para que se entienda un poco, no son los gobiernos quienes desarrollan o lideran la ejecución de los proyectos, sino que estos gobiernos a su vez contratan oficinas de PMO, que naturalmente son empresas originarias del país que ha ganado la adjudicación, para que sean estas empresas quienes se encargan de liderar la ejecución de los proyectos. Muchas de estas empresas, como por ejemplo Mace, que fue la que participó en los Juegos Panamericanos, son empresas que tienen vasta experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, con lo cual también ayudan a la implementación de algunas herramientas para mejorar la eficiencia, como el Lean Construction, y la utilización de herramientas digitales también para el desarrollo de los proyectos de infraestructura.
que es de hecho uno de los grandes problemas que tenemos acá, la manera como gestionamos nuestros proyectos, ¿no? Ocurre algo muy paradójico en el Perú, que es que ejecutamos muchas obras similares, por ejemplo, hospitales o colegios, pero no acumulamos data de cómo deberíamos ejecutar esos proyectos. Entonces, una ventaja de esa situación es que la gestión de nuestros proyectos nos permite guardar información de una manera colaborativa que pueda ser utilizada luego para desarrollo de proyectos similares. También, como se mencionaba en la intervención anterior, una gran ventaja de utilizar un G2E para el desarrollo de infraestructura pública es la rapidez, ¿no? Creo que un gran problema que hemos tenido ahora con las APP, que creo que es un mecanismo grandioso y que deberíamos de nuevo explotar, pero una gran debilidad ha sido la lentitud con la cual están avanzando los proyectos, ¿no? Para que tengamos tal vez alguna idea, ¿no? La línea de metro 2 que se adjudicó hace aproximadamente como 7 años, ahorita tiene un avance del 25% de las obras que tendrían que entregarse aproximadamente con la última adenda en el 2024, ¿no? Entonces, estas dificultades que en muchos casos, lógicamente, no son responsabilidad del concesionario, sino del concedente, nivelación de terrenos, aprobación de permisos, autorizaciones, pero muestran que hay una gran dificultad de que tenemos una alta necesidad de infraestructura pública y una un lento desarrollo de finalmente las obras que necesitamos. Algunos argumentos, digamos, en contra de la utilización de los mecanismos G2E es que creo que son soluciones cortoplacistas. Nos van a ayudar definitivamente a desarrollar infraestructura y creo que en el caso concreto de la carretera central, la nueva vía, que es el último G2E que se ha firmado y que va a ser el proyecto de transportes más importante de la historia del país, creo que van a ser unos buenos mecanismos para dar un impulso a la economía. O sea, van a generar más de 30.000 puestos de trabajo, lo cual es muy positivo, pero es una decisión y una solución cortoplacista, ¿no? Y que no ataca una gran debilidad que tenemos, que es la operación y el mantenimiento de la infraestructura pública. No nos va a servir de nada construir grandes carreteras si es que esas carreteras luego no se mantienen debidamente. Lo mismo con el resto de infraestructura, ¿no? Entonces, esa diferencia, ¿no? Como están previstos los G2E se centran solamente en la fase de construcción, no en la fase de mantenimiento de operación. Y ahí vamos a tener alguna deficiencia que mejorar. Esa eficiencia no solamente se va a notar en el hecho de que no estamos cubriendo esa parte de la vida de un proyecto, sino porque además va a ser muy complicado si vamos a dividir las fases de construcción primero y luego operación y mantenimiento, calzar ambas fases, ¿no? En el caso puntual que les ponía el ejemplo de la carretera central, el contratista que finalmente construya el proyecto va, estoy seguro, a cumplir altos estándares, pero el que esté a cargo de la operación y mantenimiento de esa vía no necesariamente va a estar de acuerdo con los criterios constructivos y el expediente que se haya considerado para la ejecución de esa carretera. Entonces, se pueden generar algunos problemas al momento del traslado del riesgo sobre el diseño y los riesgos constructivos de la vía. Ahí hay un desafío que todavía no hemos definido y que de hecho es un reto para las siguientes oportunidades que utilicemos este mecanismo, ¿no? Y algo que comentaba Maro también es, oye, ¿cuándo nos conviene utilizar este mecanismo, ¿no? Y la verdad es que tiene muchísimo sentido utilizarlo en obras sobre las cuales no tenemos experiencia nosotros, ¿no? En el caso de los Juegos Panamericanos tenía mucho sentido porque Perú no es un país que ha desarrollado infraestructura deportiva. En cambio, el gobierno de Reino Unido acababa de hacer hace muy poco los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces tenía un equipo y un aparato de gestión de un proyecto muy identificado, que además se ajustaban a los drivers de ese proyecto, que era entregar la obra en muy poco tiempo, ¿no? Que daban mucho beneficio finalmente para el cumplimiento de metas. Pero eso no siempre va a aplicar a todo tipo de proyectos, ¿no? Y en el caso que comentaba hace un momento de la carretera central, el Perú es un país que tiene muchísima experiencia en el desarrollo de vías, de carreteras. Entonces surge la interrogante de si es necesario que tengamos que recurrir a otro gobierno, en este caso el francés, para que nos asesore en la ejecución de una carretera. También surge la interrogante si es el gobierno francés el más indicado para darnos asesoría sobre cómo construir la carretera que va a ser la más, en grado de complejidad, la más compleja de la historia del país, porque tiene prácticamente un 40 o 35% de túneles en toda la vía, ¿no? Y en Francia no tienen esa geografía, ¿no? Más bien son países sudamericanos los que de alguna manera se parecen, como Colombia, Bolivia y Perú,
en el desarrollo de las carreteras centrales en cuanto a geografía. Entonces ahí hay algunos ajustes o temas que en todo caso tendríamos que mejorar, y algún par de temas de fondo es que creo, y decía que era una solución cortoplacista, porque creo que estamos evitando un tema normativo serio, ¿no? Es que tenemos un marco legal, que es la norma en este caso de contratación pública, que da ciertas reglas para la ejecución de proyectos, y no lo estamos respetando y estamos creando islas paralelas a través de convenios gobierno a gobierno con reglas distintas a las de la contratación pública para atender una necesidad que es innegable, pero que a la larga lo único que está haciendo es como darnos por vencido de un problema de fondo que tenemos, que es la correcta aplicación y el uso de las normas como una herramienta eficiente para el desarrollo de los proyectos, ¿no? Me preocupa también el tema de la inversión, ¿no? Porque esta carretera, como decía, va a ser el proyecto de transportes más importante de la historia en el país, pero hace muy poco los ministros anunciaban que va a hacerse la línea 3, la línea 4 y la línea 5, también a través de E2E y no APP. Entonces, ahorita en una economía en recesión, con muchas voluntades de ambos partidos que están ahorita en plena disputa en esta segunda vuelta de dar una serie de beneficios y bonos a la población. Entonces, me genera la preocupación del déficit fiscal que vayamos a generar por compromisos inmediatos de pago que tenga el Estado si es que opta por los G2E como el mecanismo para el desarrollo de infraestructura prioritario en nuestro país. Muchas gracias, doctores. El tema queda muy claro, muy bien explicado, y entendemos que no se puede abusar de los G2G, esa sería una desventaja, abusar de ellos, pero sin embargo nos traen ciertos beneficios como las nuevas tecnologías o aprender de diferentes países para mejorar en diferentes infraestructuras como la deportiva, en la que quizás no estábamos tan preparados. Y también se tocó el tema de las APP. Quería saber qué problemas enfrentan las APP. Doctor Delgado, podría comenzar. Claro, con gusto. A ver, yo creo que las APP tienen, injustamente están pasando por un descrédito, ¿no? Una mala percepción de la población de la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública o servicios públicos, ¿no? Lamentablemente en los últimos años ha existido una percepción que nace a partir de los escándalos que conocemos, el caso Lavallato muchas veces, y ahora en esta campaña electoral en una mala imagen de la participación del privado en el desarrollo de nuestros servicios públicos, que ha hecho que evidentemente haya una gran caída de la utilización de este mecanismo para el desarrollo de infraestructura, ¿no? Si uno compara los últimos 5 años, cuántas APP se han adjudicado, la verdad es que el número es pobrísimo, ¿no? Y Perú pasó de ser uno de los líderes en la región en la adjudicación y en el desarrollo de proyectos de infraestructura a través de este mecanismo, a estar últimos en la cola en la región, ¿no? Entonces creo que hay un tema de imagen, una mala percepción que enfrentan las APP y que eso es lo que debemos cambiar porque es una herramienta muy positiva definitivamente, ¿no? Creo que también existe algún problema de fondo que es la pérdida de independencia de Proinversión en el gobierno de Humala cuando hubo un cambio normativo. Proinversión dejó de tener tanta autonomía, ¿no? Y estuvo más vinculado al MEF. Esa situación ha generado también, y justamente calza con la caída de adjudicaciones de asociaciones público-privadas, ¿no? Y puede ser porque la lógica de alguien del MEF es distinta a la lógica de alguien que necesariamente piensa en desarrollo de infraestructura, ¿no? Un economista del MEF, que seguramente es muy hábil, porque gran parte de los mejores cuadros de nuestros funcionarios públicos están en el MEF, pero la visión del MEF piensa más en gasto, y en cambio una visión de alguien que desarrolla infraestructura lo ve más como una inversión. Entonces ahí puede ser, que estoy especulando, que haya algún choque cultural, ¿no? Que pueda haber motivado la caída de adjudicaciones de APPs cuando Proinversión dejó de estar bajo el Consejo de Ministros a
estar bajo el liderazgo del MEF, ¿no? También considero que hay una sobreregulación. Creo que son muchos los actores que participan en el MEF y eso genera algunos retrasos en la toma de decisiones. Lo vemos en algunos casos, como por ejemplo en Majes Iguas 2 y la suscripción de la adenda por el cambio tecnológico, que viene tardando tanto tiempo, que lleva el proyecto a punto de morir por una adenda que se viene negociando durante años. Esperemos que salga pronto, ¿no? Pero muchos actores en la toma de decisiones finalmente terminan frenando que esto ocurra. Creo que hay otros problemas que están vinculados con que los proyectos que se han adjudicado han sido proyectos que no han estado maduros, ¿no? Que no necesariamente tenían unos primeros informes de factibilidad y de situación técnica adecuados y que además no se habían previsto las condiciones de otorgamiento de licencias, autorizaciones y algunos temas con permisos y coordinaciones con, por ejemplo, CEAPAL, en el caso de los proyectos ejecutados de metro en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces han lanzado estos proyectos cuando uno está en una condición madura. Y algún otro problema que podría detectar es que creo que no estamos, a diferencia de lo que ocurre con algunos vecinos, por ejemplo el caso de Colombia, planificando bien el desarrollo de APPs para captar mejores actores de mayor peso, ¿no? En Colombia lo que está ocurriendo es que para el desarrollo de colegios y hospitales se están agrupando las obras, ¿no? Entonces, al agrupar varios proyectos, 30 colegios, 30 hospitales, lo que genera son incentivos de que lleguen actores de mayor peso a postular para las adjudicaciones y elevan lógicamente el nivel. Y por último, me parece que hay algún problema definitivamente con la participación de los entes reguladores y Contraloría, que a veces toman atribuciones que van más allá de sus funciones. Eso podría compartir como algunos comentarios. Bueno, yo nuevamente coincido con lo explicado por Rodrigo. Creo que es muy acertado su opinión. Y también hay que tener en cuenta que las APP están atravesando también un tema coyuntural muy particular y muy fuerte, ¿no? Desde el tema del Lavallato hasta la fecha hemos estado con bastante inestabilidad política, lo que ha generado mucha incertidumbre en temas de seguridad jurídica, mucha incertidumbre con el tema de la estabilidad económica, y esos son dos factores súper importantes para atraer inversores. Hay que tener en cuenta que las APPs sin inversionistas no se pueden ejecutar, y los inversionistas no van a venir ni a Perú ni a ningún país, sino hay estos dos elementos claros, estables, ¿no? Porque lógicamente, como mencionaba Rodrigo, la APP, el inversionista lo ve justamente como una inversión a largo plazo, es un matrimonio con el Estado por 30 años y no se va a meter a una situación en la cual hay incertidumbre, no se va a meter en una situación en la cual se amenaza con caducar los contratos de concesión, se amenaza con modificar arbitrariamente las cláusulas de los contratos de concesión. Eso es algo que simplemente no se puede dar si es que lo que se busca es generar inversión y atraer justamente a los inversionistas a nuestro país. Otro aspecto a tener en cuenta es que, aunado a este tema coyuntural, se ha estado prefiriendo más los contratos G2G que las APP. Y esto viene desde el gobierno de Vizcarra, que ha estado fomentando el tema del G2G, lo cual está bien. Como dice Rodrigo, si lo que quieres es una ejecución de una construcción de un proyecto rápida, lo vas a tener, pero el tema está que eso no es únicamente un proyecto de infraestructura, ¿no? Gran parte justamente del proyecto de infraestructura es la operación y mantenimiento. La construcción de un proyecto dura por lo general de 2 a 3 años y luego el resto es operación y mantenimiento. Y eso es algo que no se está evaluando al solamente apostar por G2G y dejar de lado las APPs. En este momento que hemos estado apostando por G2G, ha sido un momento que yo creo ha sido un momento olvidado, dejado de lado, que se ha debido reforzar a preinversión, reforzar las APPs y relanzarlas. No es un momento en el cual nosotros debemos de decir, ah, ya listo, las APPs dejen de existir y solamente nos enfocamos a G2G, porque son momentos muertos que estamos no generando una reactivación de esta modalidad que es muy importante para la economía de cualquier país, no solo de Perú, sino este es un movimiento a nivel latinoamericano que está teniendo bastante éxito.
Entonces, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Luego, lo que dice Rodrigo de Proinversión debe tener un poco más de participación activa en estos modelos, es cierto, y a mí me da mucha pena, justamente creo que Proinversión estaba apuntando muy bien con estandarizar los contratos de concesión bajo modalidad de APP. Ese es un excelente proyecto, iniciativa que se empezó en el 2019, se convocó a varios estudios de abogados, varios expertos en la materia, a discutir cláusula por cláusula. ¿Por qué? Porque esto nuevamente da seguridad jurídica al inversionista. Si el inversionista conoce cuáles son los contratos con los cuales va a tener que lidiar para ejecutar distintos tipos de proyecto, va a tener más seguridad de lo que va a hacer cuando venga a cualquier tipo de país. Y esto es un proyecto que se ha dejado en stand-by, se ha dejado ahí, solamente se sacó la primera versión y no se ha retomado. Espero que en corto plazo lo retomen, porque siento que era una alternativa que era muy interesante. Creo que eso va de la mano con simplificar y estandarizar los procesos también. Siento que la regulación, yo no soy tan partidaria de que hay una necesariamente sobreregulación, pero lo que sí siento es que los procesos son muy complejos y no son tan simples como deberían serlo, lo cual genera confusión y genera incertidumbre nuevamente al inversionista. No puede ser que hoy por hoy haya proyectos de iniciativa privadas que están en evaluación por más de 7 años. Eso no genera una tranquilidad y una seguridad al inversionista, ¿no? Y hay un montón de profesionales en proinversión capaces de poder sacar esos proyectos rápidamente, ¿no? Entonces, lo que yo sí siento que se debería también hacer en este punto es apoyar más a Proinversión como institución, que los demás ministerios apoyen más a Proinversión, porque justamente él es el único vínculo entre el Estado y el inversionista. Y si justamente no le dan esta independencia que necesita para justamente no ser parcial, no tener una parcialidad para este tipo de proyectos, siento que no se va a lograr destrabar y no se va a lograr tampoco resolver esos problemas en el corto plazo, que es lo que todos queremos, ¿no? Muchas gracias. Creo que queda claro también y entendemos que un proyecto de infraestructura va más allá de la simple ejecución de la obra. Y bueno, se mencionó sobre los entes reguladores y la seguridad jurídica. Asimismo, Maro nos introdujo un poco a la siguiente pregunta, y es sobre si existe alguna sobreregulación en el sector. Me gustaría si por favor podrían ampliar un poco más las ideas y podríamos comenzar esta pregunta con Maro. Sí, claro. Sobre el tema de las sobreregulaciones, la ley de APP, de hecho, es una ley buena, de hecho ha sido imitada en Panamá. No es que sea una ley que tenga muchas deficiencias, pero sí siento que el proceso logra ser confuso, tedioso y complejo para el inversionista. Siento que se podría simplificar más. Una de las formas de simplificar más este proceso es a través de la estandarización, por ejemplo, de los contratos, ¿no? Que era lo que les mencionaba. Esa es una excelente idea y apoyo a que se siga fomentando y se termine de ejecutar. Siento que si eso se logra masificar, va a ser mucho más fácil que los inversionistas puedan venir y simplemente firmar, y no hay tanta demora justamente en la negociación de estos contratos. Muchas veces los proyectos se logran truncar por la negociación de ciertas cláusulas en estos contratos, ¿no? Muchas veces el MEF o el ministerio que los inversionistas tienen como contraparte no entienden ciertas incertidumbres, riesgos que el inversionista trata de mitigar, y esto lo único que genera es un desgaste en la relación entre el inversionista y el Estado que se debe evitar, ¿no? Entonces, con estos contratos, por ejemplo, ya se sabría cuáles son los riesgos que sí o sí va a tener que enfrentar el inversionista si es que quiere invertir en el país, ¿no? Y es tiempo que también se va a evitar desgastar en algo que simplemente nunca se va a lograr modificar de repente, ¿no? Otro tema que sí considero que se debe tener en cuenta es que, por ejemplo, siento que una de las ventajas que ha tenido el G2G es que al no haber tanta regulación, las partes han podido regularlo de una forma distinta. Siento que es importante tener en cuenta que tanto APP como G2G es un contrato donde justamente debe primar la voluntad de las partes. Cuando tú empiezas a regular excesivamente esta clase de contratos, lo que generas es que simplemente no se logre un punto medio. Es importante que haya flexibilidades, y esto se va a lograr justamente al no atosigar de normas, de lineamientos. Siento que es bueno que haya lineamientos claros,
Y eso es justamente lo que debemos apuntar, de que sean simples y claros, pero no sobresaturar. Y muchas veces al sobresaturar, al buscar regular cada vez más distintos sectores, es que se crea una contradicción ya de normas, ¿no? Muchas veces hemos visto en proyectos, por ejemplo, como el metro, distintos choques de funciones, ¿no? Un claro caso, por ejemplo, es la función que viene ejerciendo la ATU con las municipalidades y cómo va a regular el sector transporte, esto cómo afecta a las carreteras, esto cómo afecta a las vías. Entonces, hay que tener cuidado cuando empecemos a regular. Es importante regular, dar lineamientos claros, pero no exagerar, porque luego lo que vamos a generar es la confusión y la contraposición, y lejos de ayudar a resolver, vamos a crear un poco más de caos, ¿no? Entonces, creo que eso sería con relación a la sobreregulación en el sector. Sí, coincido. Solamente algún comentario tal vez adicional para aportar, que a veces el problema no está necesariamente en sobreregulación, sino en una lectura de las normas que tenemos y de las facultades que tienen cada uno de los actores que participan en las APP. O sea, cuando vemos la ejecución de proyectos, vemos que muchas veces ocurre que los actores se toman atribuciones que no necesariamente tienen. Por ejemplo, un regulador. Hay casos en donde un regulador hace, en lugar de hacer alguna observación sobre el tema de tarifa del proyecto, hace una observación sobre un tema de diseño, de ingeniería, ¿no? ¿Por qué la pista de aterrizaje se está construyendo con determinado material? ¿O por qué el grosor de la carretera, del asfalto de la carretera es este y no es mayor? Cuando en realidad esa atribución no le correspondería al ente regulador, ¿no? Para eso, si quieren revisar eso, está finalmente el concedente, en todo caso, ¿no? Si considerando además que es el concesionario quien suele asumir el riesgo constructivo en el proyecto, ¿no? Entonces, a veces no es necesario modificar una norma para lograr que la norma se ejecute de mejor manera, ¿no? Tal vez, y hemos tenido algunos intentos como protocolos o matrices de asignaciones de riesgo, pero a veces esos intentos de desarrollar soft law son los que nos ayudan a agilizar la ejecución de las normas y que los actores entiendan cómo es que deben interpretar la norma, cuál es el límite de la facultad que tienen y qué facultades en realidad no tienen y que están delegadas a otro actor que es el que está en mejor condición de poder finalmente llevarlas a cabo. Y otro tema muy interesante es que tenemos acá en el Perú la mala costumbre de cambiar mucho las normas también, ¿no? Y eso genera confusión en el inversionista, desaliento y confusión en los propios actores, quienes ejecutan la norma. O sea, pensemos en el funcionario público que acaba de aprender la regulación de un determinado marco legal, y lo puso en la práctica viendo la administración contractual de un par de proyectos, y cuando ya siente que ha dominado ese nuevo marco legal, aparece otro nuevo marco legal con el cual tiene que acostumbrarse y tiene digamos, saber cuáles son los parámetros que debe seguir para poder cumplir sus metas, ¿no? Entonces, esto es muy difícil y ocurre tanto para ambos mecanismos, ¿no? Para las APP como para una obra pública, como comentaba Maro previamente, el tema de los E2E es distinto precisamente porque es el mecanismo que estamos utilizando que tiene menos regulación y que le permite a las partes llegar a acuerdos de manera más sencilla. Y esto lo vemos desde el lenguaje que utilizan los modelos, principalmente el NEC más que el FIDIC, para la ejecución de proyectos, que es una clara muestra de que a veces el tener menos regulación te facilita las cosas sin necesidad de correr algún riesgo por un incumplimiento normativo o algún problema con la Contraloría. Entonces, como reflexión, un tema importante que me gustaría aportar es que no creamos que cambiar una norma es la solución, a veces que en realidad puede ser peor, y trabajemos más, invertamos mucho más en desarrollar reglas de soft law para que los funcionarios tengan claro cómo deben interpretar el marco legal que finalmente tienen a la mano como herramienta para el desarrollo de un proyecto. Muchas gracias. Y claro, entendemos que se debe buscar una flexibilidad, tener lineamientos claros, pero no sobresaturados, y así evitar las contradicciones normativas, que las interpretaciones distintas y complejas pueden complicar el desarrollo de la obra, su viabilidad, y también
El cambio normativo implica un proceso de preparación profesional para poder hacer bien el trabajo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo destrabar los proyectos de infraestructura? Doctor Delgado, le damos el pase. Sí, perfecto, muchas gracias. A ver, creo que comencemos diciendo que es algo indispensable en estos tiempos en donde necesitamos darle mucha movilidad a nuestra economía, ¿no? Hay un informe muy interesante de la Contraloría, que no recuerdo si es del 2018 o del 2019, pero que detallaba que a la fecha existían casi 870 proyectos de infraestructura que estaban paralizados. De estos 867, cerca de más de 300 están vinculados a problemas de ingeniería y otros 250 aprox a problemas de arbitraje, disputas entre las partes que habían generado la paralización de los proyectos, ¿no? Entonces, una primera decisión que tenemos que tomar es que debemos eliminar esa costumbre del funcionario público de no tomar una solución inmediata, y tenemos que ayudarlo, evidentemente, a que ello ocurra, ¿no? Digamos, verse desalentado a tomar una decisión inmediata y preferir que sea un árbitro, por poner un ejemplo, quien resuelva el problema para evitar alguna responsabilidad administrativa en su cargo, ¿no? No podemos tener cerca de 250 proyectos que sean paralizados simplemente por una discrepancia entre las partes. Tiene que haber un ánimo más colaborativo y un ánimo de negociación en busca de resultados para poder finalmente obtener la infraestructura que nosotros creemos, ¿no? Otro tema muy importante es que tenemos que valorar mucho más invertir en ingeniería y en el desarrollo de los expedientes técnicos, ¿no? Que es el gran problema que tienen los proyectos que se ejecutan en nuestro país, ¿no? Otro tema creo que va a ser muy valioso para poder destrabar los proyectos de infraestructura y que en las APPs venía siendo utilizado de alguna manera, con diferencias, y que ahora en la obra pública se está también comenzando a utilizar en el último año y medio, son las juntas de resolución de disputas. Creo que van a ser clave para poder destrabar los proyectos de infraestructura, por lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, hay muchas veces en donde las partes llegan a un punto de diferencia en cómo leer el contrato o cómo leer la norma aplicable, y el proyecto se frustra o avanza mucho más lento de lo que tendría que haber avanzado, simplemente porque no toman una decisión en ese momento, porque evitan tomar la decisión por el miedo que naturalmente puede tener el funcionario público por la manera en cómo actúa Contraloría. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas puede ser una valiosa herramienta para brindar confianza en las decisiones de los funcionarios públicos y garantizar que las decisiones se toman de manera oportuna. De forma oportuna para que los proyectos puedan ejecutarse con las metas previstas y no mandemos, digamos, al abismo a un proyecto, ¿no? Otro tema muy interesante sobre cómo destrabar los proyectos de infraestructura es la labor de la Contraloría. Se habla muchísimo del control concurrente que tendría que hacer la Contraloría. En lo personal tengo algunos reparos respecto al control concurrente, porque siento que a veces en el control concurrente, a diferencia del control ex ante o ex post, la Contraloría en el mismo momento es un comentario respecto a la actuación del funcionario, ¿no? Y ahí se puede presentar, la verdad, algunas variantes que no son necesariamente positivas, que es que vamos a ver muy extraño que un funcionario, teniendo en ese momento la opinión de la Contraloría, pueda apartarse de esa decisión, ¿no? Entonces yo creo que también hay que repensar mucho cuál es la función de la Contraloría, en qué situaciones necesitamos que participe y en qué situaciones no, y cómo generamos que exista un mayor desarrollo técnico para la toma de decisiones, ¿no? Hay algunos otros temas que los hemos venido conversando ya en las preguntas anteriores, como el rol que tendría que tener Proinversión, el apoyo que tendría que darse a los cuadros y a las personas que toman decisiones en Proinversión, que por supuesto tendríamos que tomar. Y vamos a ver finalmente cómo acaba este tema, porque hemos visto que hace muy poco salió un proyecto de ley también para la ley de abastecimiento público que implicaba una modificación completa al régimen de contratación pública, y va a ser muy interesante ver en qué acaba ese proyecto de ley y ver qué decisión tomamos, ¿no? Yo, como decía, también alguna participación previa, no creo que sea conveniente para incentivar el desarrollo de proyectos de infraestructura que estemos cambiando las reglas de juego cada rato. Comparto nuevamente la opinión de Rodrigo con relación a esta pregunta. Algo que podría
complementar de lo que ya dijo es nuevamente reiterar, destrabar, por ejemplo, los procesos de formulación y evaluación de las APP. Creo que eso es algo básico, así como simplificar en general todos los procesos y fases que tiene la APP. Nuevamente recalco el ejemplo de, no puede ser, por ejemplo, el caso de los hospitales de salud de Chimbote y Piura, que estén más de 7 años recién en la fase de evaluación y todavía no se toma decisión cuando es infraestructura urgente y necesaria en esta parte de la población, ¿no? Luego, creo que es importante para destrabar las APPs generar este entorno para las inversiones, ¿no? Nuevamente, este es un factor importante para atraer inversionistas. No siempre se logra, lamentablemente, atraer a los postores calificados, ¿no? Un caso lamentable es justamente el que pasó en el concurso del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que se declaró desierto por justamente no lograr captar a postores calificados para que puedan ejecutar este proyecto. Es necesario que el Estado invierta en el marketing que se hace estos proyectos justamente para atraer inversionistas. Luego, hay que resolver los conflictos que tenemos como país y garantizar también la estabilidad jurídica, ¿no? Estos son dos factores que si no lo logramos resolver en un corto plazo, va a ser una bomba de tiempo para las APP, porque lamentablemente necesitamos a los inversionistas para que esta modalidad pueda seguir funcionando. Luego, con relación a los proyectos, por ejemplo, que ya están en etapa de ejecución contractual, unas formas de destrabarlos es utilizar las mismas cláusulas que nos da el contrato, ¿no? Como la cláusula de fuerza mayor, la cláusula de compensación, buscar financiamientos puentes para seguir ejecutando estos proyectos, inyectar de capital a las empresas, buscar renegociar, por ejemplo, los parámetros claves del proyecto con el Estado, así como flexibilizar indicadores de desempeño. Eso es algo que también considero que se debe tomar en cuenta para nuevamente destrabar estos proyectos. Y una solución que justamente comentaba Rodrigo es que al G2G enfocarse únicamente en la construcción y dejar de lado la operación y mantenimiento, creo que es una buena etapa para ver si se puede generar un modelo híbrido, ¿no? Justamente buscar fusionar estos dos modelos, buscar fusionar el G2G con la APP, justamente para que el G2G se encargue de la construcción y luego la OIM se pueda hacer a través de una APP, ¿no? Para ello se tendría lógicamente que integrar este modelo para que el que va a hacer la OIM se sienta con seguridad del riesgo que va a asumir, ¿no? Creo que esto es algo que podría ser interesante evaluarlo, estudiarlo, generar este modelo híbrido. Ante la adversidad creo que es bueno siempre buscar las herramientas que tenemos y si tanto éxito estás teniendo hoy por hoy el G2G, creo que sería un buen elemento para relanzar también las APP. Claro, sí, entendemos que se debe buscar la negociación antes de ir a arbitraje, que la utilidad de las juntas de resolución de disputas también son claves porque ayudan a llevar el proceso, llevarlo de la mano, y que se tienen que simplificar los procesos de la APP, buscar un marketing óptimo como para atraer a los mejores postores y una propuesta nueva, buena, y que llama bastante la atención, que es fusionar los G2G con la APP, integrar estos modelos. Creo que es algo que hay que tener siempre en cuenta ahora para el próximo gobierno. Y hablando de gobierno, ¿qué medidas al corto, mediano y largo plazo debería implementar el nuevo gobierno? Doctora Amaro, usted podría comenzar. Sí, claro, bueno, definitivamente quien sea que resulte ganador en esta contienda electoral se enfrenta a grandes desafíos que ojalá logren tener un panorama claro de cuáles son los siguientes pasos que tienen que ejecutar de forma rápida, ¿no? Siento que el tema de infraestructura es elemental en un país y ojalá que el equipo técnico que acompañe al presidente que resulte electo lo pueda tener mucho más claro. Si a mí me tocara responder qué es lo que yo haría al corto plazo, en primer lugar es para atraer inversores tienes que comunicar los proyectos de una manera eficiente, ¿no? Si no logras hacer este marketing necesario, los proyectos no se van a dar a conocer a nivel mundial y no vas a lograr atraer a inversionistas. Debes de proponer
como administración pública, inversiones razonables y rentables, ¿no? Con esto vas a demostrar que tienes una capacidad y una competencia en comparación de otros países de la región. Es un elemento básico capacitar a los entes públicos. Creo que en esta entrevista te has dado cuenta y el público se puede dar cuenta que el funcionario público juega un rol muy importante. Entonces no lo podemos dejar de lado y es elemental y básico su capacitación constante y continua a medida que van cambiando las normas y a medida que van cambiando las modalidades de ejecutar proyectos. Así como el G2G se volvió una novedad, eventualmente va a poder salir otra modalidad contractual y es necesario que el funcionario público esté 100% capacitado y entienda cuál es la función de este proyecto. Muchas veces los funcionarios públicos confunden las modalidades de proyecto y eso también genera que no logre entender cuál es el riesgo o cuál es la inversión que quiere generar el inversionista, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta al corto plazo es justamente preparar bien los proyectos. Es importante que estos proyectos no sean improvisados, que sean pensados, ejecutados de una manera correcta e invertir justamente en su promoción y difusión. Es necesario que el Estado invierta un capital considerable en este tipo de marketing. Y finalmente creo que es necesario generar un ambiente de estabilidad económica y seguridad jurídica. Puedo ser un poco repitente en esto, pero en verdad, si hay tanta incertidumbre en el país, los inversionistas no van a querer apostar por el Perú, ¿no? Y somos un país que justamente tiene mucha brecha de infraestructura, lo cual es lamentable, pero también es una oportunidad justamente para buscar acortarla y es una oportunidad de negocio para los inversionistas, ¿no? En la región pocos son los países que tienen esta brecha de infraestructura, que es un gran campo de juego para los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, en Chile ya estamos hablando de un país que se va a la segunda vuelta de sus contratos de concesión. A cambio, en Perú todavía falta un montón de proyectos por ejecutar y eso es algo positivo para atraer justamente la inversión extranjera al país. ¿Sigo diciendo las demás propuestas al mediano y largo plazo o le doy el pase a Rodrigo? Como usted guste. No, si quieres continúa y de ahí yo intervengo. Ya, perfecto. En el mediano plazo, consideraría que sería importante evaluar la ley de contratación del Estado para que tenga un marco normativo más pro ejecución. Siento que sería una buena oportunidad para revisar esta norma. Luego, siento que es importante también evaluar una posible reestructuración de preinversión. Es una entidad que tiene demasiado know-how y se está no poniendo en uso y explotando al 100%, ¿no? Siento que se debe aportar más y apoyar más esta institución para que justamente nos apoye a destrabar los proyectos, ¿no? Actualmente un proyecto en preinversión logra salir casi luego de 30 meses o 2 años, ¿no? Y necesitamos que esto se acorte y que logre salir en un promedio de 16 meses como máximo para nuevamente hacer girar esta rueda de inversión y atraer a los inversionistas. Luego, es necesario estandarizar y simplificar los procesos. Sería bueno que en un mediano plazo se logre finalmente tener estos contratos estandarizados, se logre tener estos procesos simplificados para que justamente los procesos de convocar a los inversionistas sean mucho más claro, transparente y ágil. En un largo plazo, creo que es necesario, no solamente para este gobierno, siento que es necesario para todos los gobiernos de ahora en adelante, seguir la cartera de proyectos y seguir los proyectos que ya han sido aprobados. Siempre, cada 5 años, los proyectos que han sido aprobados o están en ejecución se abandonan, se dejan en stand-by y cada gobierno quiere ejecutar nuevos proyectos. Es necesario que se siga un plan ordenado y se priorice geográficamente cuáles son los proyectos que la población necesita. Los proyectos de infraestructura no solo generan un beneficio para el inversionista, generan un beneficio para la localidad y para el país en general, generan puestos de trabajo en las zonas de influencia de manera directa e indirecta. Entonces es necesario que se siga el orden que ya está establecido de estos proyectos para evitar justamente que hayan proyectos abandonados, ¿no? Siento que es un tema de responsabilidad que ojalá los gobiernos de ahora en adelante le pongan más prioridad. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que va a ser clave el mensaje que se den en los próximos meses a los inversionistas, ¿no? O sea,
yo creo que insistir con las locuras de la terminación de los contratos de concesión o la resolución de los contratos de obra pública no nos va a llegar finalmente a ningún buen puerto, ¿no? Coinciden que tenemos que alinearnos a un plan nacional de infraestructura, y yo justamente cuando escuchaba a Amaro pensaba en, a veces cometemos, por apresurarnos, cometemos decisiones que nos terminan contradiciendo, ¿no? Se hizo un esfuerzo muy grande por tener un plan nacional de infraestructura, hace no mucho, en el gobierno de Vizcarra, y lo siguiente fue lanzarse el proyecto de la carretera central, que no está dentro del plan, y no está dentro de los proyectos priorizados en el plan. Entonces eso te muestra que a veces puedes hacer un gran esfuerzo para delinear cuáles son tus necesidades, pero tus decisiones del momento terminan contradiciendo lo que habías planificado. Y creo que eso es algo que no puede faltar, no puede pasar, perdón. Y algo que además ocurre muchísimo y que, bueno, ha sido un tema largamente discutido en estas elecciones, es justamente la poca capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y los gobiernos, y los gobiernos distritales, ¿no? Creo que esa es una situación que va de la mano con no hacer que coincida las necesidades públicas de un plan dirigido por parte del Ejecutivo, por el gobierno central, con las necesidades de las regiones, ¿no? Muchas veces vemos que pasan los filtros algunos proyectos como el Monumento a la Hamaca o el Monumento al Sombrero, que en realidad no cubren ninguna necesidad pública. En Arequipa han habido casos increíbles como desarrollo de un parque jurásico en un distrito que no tenía agua potable ni saneamiento. Entonces, esas cosas no pueden repetirse en futuro, y la mejor forma de evitarlo es tener claro cuál es la línea, cuál es nuestro plan de infraestructura, y hacer que los planes y los proyectos que presenten las regiones primero se adhieran a los proyectos priorizados por el gobierno central dentro de ese plan de infraestructura. Creo que, bueno, por lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, es clave que pongamos un poco más de inversión en proyectos con impacto social. Hablo concretamente de proyectos de educación y salud, ¿no? Esto no solamente nos va a ayudar a cortar esta lamentable brecha de infraestructura que tenemos y que se comentaba hace un momento, sino que además también nos va a ayudar a mostrarle a toda la ciudadanía en general lo valioso que es el desarrollo de infraestructura y la participación del privado en el desarrollo de infraestructura, porque esta clase de proyectos los podemos desarrollar no solamente mediante APP, sino también mediante OXI, ¿no? Y en muchos casos la conjugación del APP para el proyecto más grande y el mecanismo de OXI para los proyectos más pequeños, ¿no? Y un buen marketing o publicidad sobre el desarrollo y la correcta participación del privado en esto nos puede ayudar un poco a romper esa mala imagen que se ha generado, creo que de forma injusta en los últimos años, ¿no? Creo además que es importante fortalecer, y lo comentaba Maro hace un momento, las vías a través de las cuales nuestros funcionarios se capacitan y a través de las cuales pueden escalar en su carrera pública, ¿no? Hablo concretamente del caso de Servir. Tenemos que darle a nosotros las herramientas para crear gestores de proyectos de infraestructura, y al mediano o largo plazo no necesitar de que vengan gestores de otros países, digamos, enseñarnos un poco cómo deberíamos gestionar el proyecto. Ahorita es algo muy valioso, ¿no? Pero no podemos siempre estar dependiendo de alguien más que venga a hacer el trabajo que tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Sobre todo porque eso nos va a servir nos sirve ahorita para proyectos grandes, pero no nos sirve para los proyectos más pequeños o los proyectos que se ejecutan en las provincias, en las regiones. Por eso es que es importante que nosotros mismos también creamos nuestros equipos de desarrollo de proyectos de infraestructura. Coincido también en la idea del desarrollo de modelos de contrato, y no solo modelos de APP, sino también modelos de obra pública, ¿no? Algo muy curioso que existe es que ahorita estamos, digamos, promocionando la utilización de contratos estandarizados de construcción, que creo que es un cambio muy importante, porque una gran debilidad que teníamos en los modelos de contratos con los que trabajábamos es que tenían muchos vacíos o muchas falencias, o tenían una lectura muy conflictiva entre las partes, a diferencia de lo que ocurre principalmente en el modelo NEC, ¿no? Y en menor medida en el modelo FIDIC también. Y creo que eso es muy valioso, pero considerando que el Estado es el actor que más proyectos de infraestructura va a sacar adelante, yo creo que no implica soñar mucho el aspirar a tener nuestros propios contratos para desarrollo de infraestructura y ajustados al proyecto que queremos realizar, ¿no? Un contrato para el desarrollo de proyectos de obras de saneamiento, otro para el desarrollo de proyectos de carreteras, otro para el desarrollo
de cuencas, etcétera, ¿no? Creo que esa es una decisión que tenemos que tomar y que tenemos que invertir en esa situación, porque pongámonos a pensar también a la larga del funcionario público. Le estamos poniendo un estándar sumamente alto al funcionario público para que se acostumbre a una cultura, a un contrato estandarizado que efectivamente tenga un lenguaje más sencillo de entender, pero que es algo que le va a tomar tiempo, ¿no? Y con lo cual se va a acelerar la posibilidad de que se desarrollen los proyectos de infraestructura. Entonces, si tenemos nuestros propios contratos, podemos acostumbrar a que nuestros gestores conozcan desde la primera letra hasta la última cómo es ese contrato y con el tiempo se adecúen a tomar decisiones con experiencia y además con confianza de que saben que lo que están haciendo ya les ha resultado en el pasado y les ha resultado de manera positiva, ¿no? Y bueno, finalmente algo que también comentaba es que creo que tenemos que agrupar proyectos, ¿no? No tenemos los recursos suficientes como para acortar toda esa brecha de infraestructura con fondos netamente públicos. Necesitamos, por supuesto, que la participación del privado, atraer la participación del privado. Y para atraer la participación del privado necesitamos darle proyectos que sean atractivos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en obras que necesitamos un impacto social, en donde tal vez no son los proyectos más cuantiosos, como puede ser una línea de metro, aeropuertos, carreteras, agrupando los proyectos. Agrupamos varios hospitales, agrupamos varios colegios, universidades, vamos a crear proyectos que sean realmente atractivos para todos y además vamos a cumplir con nuestra misión de acortar esa brecha de infraestructura, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctores. Esta entrevista está llena de muy buenas propuestas. Estoy seguro que será de utilidad para estudiantes de Derecho que están interesados en el derecho a infraestructura, así como para expertos. Y esta fue la última pregunta, entonces llegamos al fin. Y de nuevo agradecer en parte de nombre de Advocatus y de Agnitio la presencia de ustedes.